¿Qué rollo de película? Un podcast presentado por Andrea Villalón Paredes y José Ignacio Oliveros Pimienta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy Andrea Villalón Paredes y a mi lado José Ignacio Olivero. ¿Qué tal? Una vez más aquí en otro episodio del podcast. Y bueno, cerrando ciclos, ¿no? Porque todo lo que llega a ser esto, el podcast, el canal de YouTube, todo nace a base de esta directora. Correcto. Nace a base de que ella ganase la Palma de Oro en Cannes, y en nuestro primer episodio, nuestro primer vídeo publicado, dijimos, cuando salga Titán vamos a hacer otro vídeo, tal. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Uf, es que ha llegado. Es que es muy bonito esto, ¿eh? Exactamente. Es precioso. Ha llegado el momento de cerrar ciclos, por así decirlo. Y bueno, pues hablar de Titán, de esta película que también ha sido bastante, bueno, pues renombrada y bastante, no quiero decir provocadora, pero controversial entre alguna gente. También hay división de prensa, hay división de opiniones. Entonces, te pregunto, no te opino. ¿Qué piensas en general, sin spoilers, qué piensas? Hombre, en general, que es una de esas películas que cuando tú la ves eres consciente de que no vas a ver nada igual en tu vida. Y yo creo que eso es un plus para la peli. Y eso es algo que la hace, sin duda alguna, una película muy, pero que muy especial, y que también hay que entender que no es una película para todo el mundo. Eso ya que vaya por delante. ¿A ti qué te parece? Así, a grosso modo, sin spoiler ni nada. Yo creo que es una película que es una experiencia, desde mi punto de vista. No creo, o sea, es una película que a lo mejor si la ves en tu casa, por ejemplo, no va a crearte la misma sensación que si la ves en una sala de cine, porque creo que es una película que está pensada para ser una experiencia más que una típica película que te puedes poner un domingo en tu casa sentado en el sofá o cualquier cosa. Es algo que experiencias una vez, y yo la he visto 3 veces en el cine. Y quiero decir que como la primera vez que la ves, no hay nada, porque la primera vez que la ves, al no saber nada, ni qué va a pasar, ni quién se muere, quién no se muere, estás en tensión, y esa tensión que te crea la primera vez que experiencias la película, no la vuelves a tener por mucho que tú la vuelvas a ver. Es como montarte en una atracción, por así decirlo. No montas una atracción y sientes unas sensaciones porque nunca te has montado en esa atracción, pero una vez que te montas muchas veces en la atracción, aunque te creas sensaciones, ya sabes por dónde te vienen, ¿sabes? Entonces sí. Es muy difícil por eso digo que es una película que, si tienes la oportunidad de verla por primera vez en el cine, es lo que más te va a quedar. Es una peli que se queda contigo si tienes la oportunidad de experienciarla bien. Si lo haces a lo mejor mal, quizás te encuentres con que la película o no termina de gustar, o te dice, bueno, no entiendo de dónde viene tanta, o sea, que se hable tanto de ella. A mí esta película, por ejemplo, no en el sentido de que se parezca narrativamente ni nada, sino en el contexto, me recuerda mucho a Ciudadano Kane. Ciudadano Kane es una película que yo he visto varias veces y nunca me termina de gustar, pero porque no comprendo no comprendo el contexto histórico, porque no lo he vivido. Es una película de 1920 por ahí, si no creo más recordar. No he vivido ese contexto histórico, por lo que no puedo entender. Y aparte, no he experimentado la película como la experimentaron otras personas en esa época. Y estamos hablando de una película que se habla muchísimo y que dentro del mundo del cine hablan súper bien de Ciudadano Kane. Y yo creo que esta peli es igual. Yo creo que esta peli, quizá dentro de a lo mejor 100 años, la gente que vea esta peli no va a entenderla. Pero nada, absolutamente, pero no porque lo que se te explique sea incomprensible, que podemos entrar ahí también, sino más bien porque esta película está muy ligada al contexto histórico que hay en nuestra sociedad actual. Y si tú a la película le quitas el contexto histórico y social actual de nuestra era, la película deja de tener sentido. No es como un thriller de David Fincher que tú lo ves y te entiendes porque te está explicando todo. Te introduce los personajes, te introduce en el mundo y tal. Aquí la película es una película contemporánea porque la audiencia, al menos yo lo interpreto así, está súper
súper vinculada a lo que sucede en pantalla, porque es algo que vivimos en nuestro día a día, por así decirlo, que en este caso, pues, o sea, no quiero entrar porque estamos hablando de un spoiler, pero está muy vinculada a eso. Es una película muy contemporánea y muy vinculada a las identidades de ahora. Por eso pienso yo que la peli dentro de 100 años a lo mejor la gente pues no la va a poder entender igual que nosotros. Dicho esto, como siempre, vamos a hablar ahora con spoilers, vamos a hablar de la peli, vamos a hablar de la trama, vamos a ver de qué habla y vamos a opinar sobre ella. Así que si no habéis visto la peli y no queréis saber ningún tipo de spoiler, pues invitamos a dejar de ver el programa y venir más tarde. Y si no, pues que nos acompañéis a hablar un poco de la peli. Entonces ahora yo te pregunto la misma pregunta que ¿qué te parece? Pues eso, ya a grosso modo... Puedes comentar lo que quieras de la trama, ¿te gusta o no te gusta? Es una peli que a mí me hizo sentir muy incómodo. O sea, fue una sensación muy extraña porque yo sentía todo el rato como que el corazón se me iba a salir. Era una cosa muy rara. Es una cosa que creo que no he experimentado nunca con ninguna película y no sé, fue una cosa muy extraña. Yo creo que sí que me ha gustado porque es una película sobre la cual terminas de verla, pero siempre vuelves a ella y vuelves a recapacitar, vuelves a reflexionar, vuelves a pensar sobre ella, y yo creo que eso es señal de que las cosas se han hecho bien. Sí que es verdad que, por ejemplo, a mí no me parece tan redonda como me pudo parecer Crudo. Creo que Crudo me gusta un poquito más, pero sin embargo creo que Titán tiene quizá un poco más de personalidad. O sea, la noto como si fuera una película más contundente. No sé tú cómo lo ves. A mí, sinceramente, a mí esta película me ha gustado más que Crudo, desde mi punto de vista, porque yo creo que también depende mucho de la persona que mire la película, porque es que depende. Yo siempre soy una persona que... Hay gente que dice, no existe ningún tipo de comedia para hombres ni mujeres, ni terror para hombres ni mujeres, ni películas para hombres ni mujeres, y yo creo que eso es cierto de cierta manera, pero también nuestras propias experiencias hace que de cierta manera cuando veamos algo lo percibamos diferente a lo que otra persona lo puede percibir. Y ya no estoy hablando ya de ser hombre o mujer ni nada, sino en general, o sea, ser hombre y ser mujer son experiencias totalmente diferentes, sobre todo por la sociedad en la que vivimos, pero aparte que ya no, tu sexualidad, que si has vivido más que una persona, que si no es lo mismo que tú vivas en España que vivas en Brasil. Entonces, todas estas experiencias que vivimos hacen que ante ciertas cosas, ante ciertas representaciones, interpretemos las cosas de manera distinta. Y entonces yo creo que eso es lo que a mí me ha pasado con Titán, que yo, desde un punto de vista, no sé, yo veo Titán y digo, buah, es que esta película me representa a mí totalmente, pero desde el momento de... Pero esto es opinión personal, no estoy hablando de manera objetiva, ¿sabes? Sino desde como yo me veo en la película, ¿no? Que es una película que a mí me representa totalmente porque desde que la niña es pequeña hasta el último momento, no soy una psicópata que mata gente por la noche todavía. Claro, no te gustan demasiado los coches hasta ese punto. Hasta ese punto todavía no, ni siquiera tengo un coche, o sea, tengo carnet de conducir y no tengo ningún coche. Pero en plan, me refiero que es una película que a mí me representa y entonces yo creo que eso también hace que tú te sientas atraído, porque al fin y al cabo lo que nosotros buscamos al final del día es vernos reflejados en otro sitio, y cuando tú no te ves reflejado en un sitio, tú piensas que el problema eres tú. Entonces yo cuando vi esta película en el que tuve la buena suerte y la fortuna de verla en un teatro con un pedazo de equipo de sonido, que eso ya hizo que la experiencia mejorara 3000 veces. Pero cuando yo salí del cine, además, recuerdo que empezó a llover y era la sensación de haber visto una peli que para mí era buenísima. Era como un plan de, esta peli para mí es la hostia, es la película del año, no sé qué, y que te empieza a llover y estar corriendo por un paseo marítimo para llegar a ¿sabes? En plan, que eso ya en sí es una película. Exactamente, para mí me creé como un momento de catarsis, ¿no? Lo de salir del cine en plan rollo... el mito de Platón, ¿no? Sales del cine, se empieza a llover y tienes esta sensación, y para mí esa fue mi primer cara a cara con Titán, ¿no? Que es como, buah,
que acabo de experimentar, que es esta sensación que siento. No sé por dónde me vienen las hostias, pero ya he visto la peli 3 veces en el cine, y una vez que ya ves 3 veces en el cine, pues ya tienes una idea más o menos de por dónde van las cosas. Yo una cosa que es cierto lo que me dice, hay gente que me dice, es que la peli no te cuenta nada. Y si yo soy una persona que, cuando yo digo, bueno, esta persona... Dice, no hemos visto la misma película, pero bueno, entiendo que si tú ves la película y te quedas con literalmente lo que se te está enseñando, es verdad que la peli no cuenta nada, porque no te explica de dónde viene la violencia, no te explica por qué la chica explícitamente, no te lo explica explícitamente, no te explica por qué la chica se enamora del coche, no te explica por qué de dónde se queda embarazada de un coche, cómo, eso no te lo explica. Y hay muchas cosas que no te explico. Y el final, en plan de, bueno, es que el final, y bueno, y ahora que sabes, en plan de, entiendo que mucha gente que haya ido a ver la peli y espere una película narrativa, como vuelvo a recalcar, un thriller de David Fincher que te lo explica todito, no estoy diciendo que sea malo o bueno, sino que te lo explica todo muy bien para que tú lo entiendas, pues entiendo que tú digas que la película no te explica nada. No sé tú qué opinas en ese aspecto. Hombre, yo creo que sería... Quiero decir, una película, por ejemplo, que se base en repetir una y otra vez esas imágenes violentas que existen en Titán, pero sin ningún tipo de fundamento, ahí sí que entiendo que haya personas que cuenten que no dice nada la peli. Pero hablando de Titán, yo qué sé, yo creo que se pueden sacar varias lecturas y todas muy interesantes. Por ejemplo, hay personas que esta es una postura que ni tú ni yo compartimos, pero bueno, hay personas que ven en la película pues quizá una representación de la transexualidad o del género también, sí, ¿no? Que bueno, ya te digo, esto es opinión personal, sí, cada uno lo puede ver como... Que es transfoba, que la peli es transfoba. Bueno, esto es concretamente IndieWire, que publicaron cuando se empezó a proyectar la película en Estados Unidos, IndieWire hizo una crítica a Titán llamándole que era transfoba, que era misógina, todo lo que la peli no es, pues exactamente eso. Evidentemente hay casos que todas las opiniones son respetables, pero cuando hay una directora que te está diciendo exactamente lo opuesto que estaba intentando decir, pues da mucho a indicar que no has entendido la película, ¿no? Bueno, yo, desde mi punto de vista, sí, la película se puede interpretar de 1500 maneras y ahora vamos a entrar en eso. Ahora vamos a hablar un poco de lo que yo creo, o sea, porque para mí hay como 2 tramas en la peli. Pero antes de eso, yo, o sea, entiendo totalmente la gente que dice que no ha entendido la peli y dice, no, es que no pasa nada, ¿vale? Es que si tú te sientas en una peli y digieres solo lo que o sea, no estás pendiente al color, al sonido. No te estoy diciendo que estés milimétricamente pensando en lo que se te está enseñando en pantalla, pero que tu cabeza tenga un poco de coherencia, la simbología, los colores. Eso es de primero de ver una peli, de entender un poco de cómo funciona. Si tú no eres capaz de ver más allá de eso y relacionarlo con tu contexto social, evidentemente la película te va a parecer un truño, como lo que he dicho antes de Ciudadano Kane, que hay que tener conciencia en el contorno, en el contexto en el que se hace, ¿vale? Y ahora, dicho esto, voy a decir yo de lo que creo que habla la peli. Bueno, dilo tú primero porque si no me voy a enrollar aquí a contar. No, si es que yo tampoco, quiero decir, yo tampoco analizo las pelis de la manera en la que tú lo haces. O sea, yo creo que yo me acerco más al espectador promedio. Pero ¿sabes? Aún así, ¿cuál es ¿de qué crees que habla la peli? ¿De qué habla la peli? Pues, es que todavía sigo reflexionando con eso, porque a mí me dejó el culo bastante torcido la peli. De hecho, lo primero que te dije después de verla es en plan... Que acabo de ver. Andrea, que acabo de ver. Sí. Yo creo que la película, o sea, para empezar, a mí me gusta mucho que la película no sea... que sea sobreexposición totalmente de las intenciones que tienen los personajes y tal y cual. El principio de la peli es una chica que empieza a meterle, el padre está conduciendo y ella empieza a meterle patadas detrás. Esto, básicamente, un niño que está buscando atención y el padre pasa totalmente de ella. De hecho, le grita tal y hay un accidente de tráfico, ¿no? Básicamente,
desde mi punto de vista, hay una que esto también se ha comentado en la crítica de Titán, hay gente que lo ha comentado en nuestro canal. Esto es una búsqueda de atención por la parte de un niño y un padre que no le corresponde. Además, después, cuando ella sale del hospital, se besa con el coche porque lo que le ha dado la atención ha sido el accidente con el coche. Ella se enamora del coche porque el coche es lo que le ha dado atención, que haya médicos y que sus padres estén pendientes de ella. Por eso ella siente esa conexión con el coche. Después, más adelante, cuando está ella ya en casa, que le dice el padre, entra la madre y le dice, no, porque me duele la tripa. Y ella le dice, ¿pero estarás con la regla? Y ella le dice, no estoy con la regla todos los días, ¿sabes? Esto también demuestra una poca falta de interés, porque, a ver, todas las personas que sean mujeres y hayan relacionado con un vínculo materno con su madre y tal, cuando a ti te baja la regla, tu madre sabe que te baja la regla. Cuando tú te retrasas con la regla, tu madre te dice, ¿todavía no te has puesto con la regla? O cuando a ti te viene antes, te dice, ¿otra vez te has puesto con la regla? Entonces, en un contexto de relación de madre e hija, que tu madre te pregunte, ¿eso es que te vas a poner con la regla? Y ella le tenga que recalcar, no estoy todos los días con la regla, pues te está demostrando que la madre mucha atención tampoco pone. Y el padre, además, cuando le empieza a hacer el reconocimiento médico, como que ni se molesta, porque ella dice, no lo está escuchando, que me duele aquí, y ella dice, no tienes nada. Entonces, aquí lo que nos dejan claro es que hay una falta de interés por parte de los padres hacia la niña increíble, y que ella, pues básicamente, se ha criado en un entorno parental hostil hacia ella, en el cual no hay interés ninguno de los padres por conocerle. Y aquí entra un poco más, también desde mi punto de vista, algo que se ve mucho en crudo, porque yo en el primer podcast dije que pues Justine, cuando entraba a la universidad, buscaba aprobación masculina, para sentirse de alguna manera valorada. Y esto es lo que hace también Alexia. Alexia entra en la escena de los coches y empieza a hacer bailes súper sexualizados. ¿Para qué? Para tener una aprobación masculina, una aprobación de la mirada patriarcal. Y por esto creo que Crudo y Titán también se relacionan en muchas cosas. Después, lo del coche. Lo del coche. El tema coche. ¿Qué crees que para ti qué simboliza un coche? ¿Un coche? Sí, un coche. Solo un coche. Solo un coche. Yo creo que depende del coche, ¿no? O sea, quiero decir, en el coche en la película hay un puto Cadillac. Sí, exactamente. O sea, que no es a lo mejor, que no es un Renault Clio, ¿sabes? Sí, entonces, ¿qué puede representar el coche? Pues mira, siendo un Cadillac, a lo mejor puede representar robustez, puede representar poder, puede representar de alguna forma quizá el hecho de que sea un coche pues antiguo y que sea valorado, a lo mejor también es una relación con lo tradicional, sí. No sé. Pues el coche es eso, es poder. El coche es poder. Cuando tú, como yo lo veo, ¿vale? Es mi interpretación aquí, cada uno que haga lo que le dé la gana. Para mí el coche, cuando a ti te enseñan un coche, cuando tú tienes un espectáculo de coche, tú no vas a enseñar lo que tú dices, no vas a enseñar un Clio, ¿sabes? Vas a enseñar cochazos, vas a enseñar el poder adquisitivo que tú tienes. Follarte un coche... A todo gas. Exactamente. Follarte un coche es literalmente follarte el poder. Es literalmente decir, aquí mando yo y punto. Y de aquí viene lo de los asesinatos, porque hay mucha gente que dice, lo de los asesinatos, ¿por qué se vuelve ella una psicópata? En la película no se explica. Entonces... Dando el contexto que la película nos dice que cuando mata al chico en el aparcamiento, ella ya llevaba de 4 a 5 personas que había asesinado, vaya, básicamente. Entonces es algo que básicamente ya había hecho varias cosas, y la tele, sin embargo, dicen es un asesino, todavía no se descarta lo de ser un asesino en serie. Y creo que que esto también lo ha dicho la propia directora, Julia Ducournau, también ha dicho propiamente que la violencia y la ira de ella viene de que en esta sociedad a una mujer no se la pueda considerar como opresora o que pueda hacer daño, que también es un tema que hablamos lo que comentamos en The Love Witch. En The Love Witch, que el chico se acerca por la noche
y la persigue y le fuerza la mano. Y él en ningún momento piensa que ella se pueda defender. Claro. Él en ningún momento tiene miedo a que ella tenga un cuchillo, una pistola en el coche y se lo cargue, que de hecho es lo que pasa, que es la ira de ella, según la directora y según lo que interpreto, es que la sociedad no puede tener a una mujer como potencial opresora, asesina, ¿sabes? No, las mujeres no pueden hacer daño, son siempre sumisas, y de ahí creo que viene la ira. Ahora, dicho esto, el embarazo. El embarazo, ¿qué crees que simboliza un embarazo de un coche? Porque, o sea, el embarazo no tiene nada que ver con el poder, sino yo creo desde mi punto de vista que el embarazo tiene más que ver con las relaciones que empieza a mantener nuevas, o sea, con Vincent, sí, que es el jefe de bomberos, y cuando empieza ella, también en la fiesta esta, antes de que empiece a matar, yo creo que el embarazo está relacionado con eso. No sé a ti qué te parece. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué está relacionado con eso? Porque cuando para empezar, ella cuando empieza a matar a todas las personas en la fiesta, previamente a eso se enrolla con la chica esta, que es Justine, por cierto. Efectivamente. Se enrolla con esta chica y le cuenta, o sea, se pelean tal y cual y le cuenta que está embarazada, y la chica, en vez de reaccionar como podría reaccionar su padre, de mala leche, no sé qué, pero ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ha ocurrido? La chica es totalmente amable con ella, o sea, es súper amable, le da un beso, no sé qué, tal y cual. Y la primera reacción que ella tiene hacia esa muestra de amor, o sea, aparte lo del embarazo, recibe una muestra de amor y empieza a, literalmente, la barriga empieza a crecer. Y la reacción que ella tiene ante esa muestra de amor es rechazo, es literalmente decir, esto está mal, pum, se la carga. Porque en plan, su cabeza no es capaz de asimilar esas emociones que ella está sintiendo con su experiencia. Entonces su reacción es totalmente caótica, es más aún. Se refuerza todo lo de voy a cargarme a todo esto que estoy sintiendo, no sé lo que pasa. Y después, cuando empieza a entrar con Vincent, que empieza a tener una relación, pues eso, una relación filial. Paterno-filial. Exactamente. ¿No? La barriga vuelve a crecer porque ella está experimentando una emoción que no es capaz, o sea, que no ha experienciado nunca y es nueva para ella. Y el embarazo, de alguna manera, es una simbología del amor que está recibiendo. Es como una metáfora de hacer el amor externo. Cuando tú estás enamorado, tú empiezas a sentir emociones, tanto físicas como emocionales, que no eres capaz de describir y no tienes control sobre ellas. Entonces eso es el embarazo, empieza a crecer y vamos, que te rompe por dentro, por así decirlo. Sí, qué buena. Es lo que yo veo. Entonces, mientras más amor recibes, sobre todo justo al final, porque el final, cuando él le dice, me da igual quién seas, tú eres mi hijo, me da igual quién sea, ahí es cuando ya ella incluso le dice al bebé, se ve en el espejo y le pide perdón, y eso ya es como el vínculo de su personaje se cierra ahí. Me estoy emocionando. El vínculo de su personaje se cierra ahí porque en ese momento ella se da cuenta que a lo que le está pasando, al bebé y todo este rollo que ella tiene, le había estado tratando de la misma manera que le había estado tratando su padre y su madre. Ella rompe el círculo en ese momento y le pide perdón. Y vuelve a hacerlo como en plan de, lo siento mucho, ¿sabes? Como entendiendo las situaciones, siendo consciente de sus emociones y de su humanidad y de sus sentimientos. Y otra cosa que me gustaría hablar, antes de hablar del propio personaje de Vincent y la relación que tiene con Alexia, sino que me gustaría también recalcar que Alexia o sea, el vínculo que mantiene con Vincent es algo que a ella le salva. O sea, Julia Ducournau es una persona que está súper obsesionada con explorar la humanidad de la gente. En Crudo lo hacía con la sexualidad, como lo que hablamos de, bueno, es que lo del caníbal, ¿no? O sea, tú eres más humano que un caníbal por llegar a ese extremo, ¿sabes? Lo de llegar a un extremo y volver. El extremo de Alexia es ser psicópata, una psicópata que mata gente, que no le importan los sentimientos y punto. Y Vincent
le devuelve la humanidad, porque a través de esta relación sentimental, ella, en el momento que no le mata, que está en la ducha y no le mete, ahí es cuando ella recupera la humanidad, porque vuelve a creer en estas emociones y vuelve a decir, bueno, vale, he llegado a un extremo, ahora tengo que volver a encontrar mi punto humano, es decir, soy un monstruo, pero tengo que dejar de serlo, porque este no es el camino, y esto es cómo explora Julia Ducournau la humanidad de las personas, de cómo podemos llegar a un extremo, pero que verdaderamente podemos volver. O sea, y bueno, dicho esto, vamos a hablar de Vincent, porque creo que es un personaje, bueno, de Vincent y en general, sobre el departamento de bomberos en general, que es cuando pasa la segunda parte de la peli, ¿no? Que es cuando ya nos sentamos más, ya deja de haber violencia y nos sentamos más a hablar de sentimientos y tal. ¿Qué te ha parecido el personaje de Vincent? Ostras, pues mira, antes de nada, la peli coge un camino que no me esperaba para nada. O sea, yo creía que toda la peli, por lo general, iba a ser pues todo ese desenfreno que vimos en la primera parte, pero de repente pues vemos a una persona, en este caso a Vincent, que es una persona muy frágil, según lo que yo veo, ¿no? Porque claro, es una persona que ha sufrido mucho por la desaparición de su hijo y que también vemos muchas carencias quizá de autoestima con todo el tema de que se pincha asteroides, ¿no? Entonces, cuando llega esta persona, en este caso Alessia, o mejor dicho, Adrian, llega esta persona y de alguna forma como que lo vemos muy volcado porque, claro, estamos hablando de que perdió a su hijo cuando todavía era, podríamos decir, joven y de alguna manera quiere como... Yo lo veo como que quiere pues vivir todo eso que no ha vivido, todos esos años perdidos los quiere recuperar. Entonces está muy encima de él o de ella, no sé en este caso cómo lo vamos a denominar, pero está encima de esta persona y no deja tampoco que en este caso los compañeros de bomberos, que tampoco ni se rían, ni se metan, nada, y la tiene, pues bueno, como una persona que es de su protección. Sí. Entonces, yo lo veo como eso, un personaje muy frágil, muy sentimental y que se nota que ha sufrido mucho. Es normal, vamos. Bueno, aquí te quiero plantear una pregunta. Dale. ¿Tú crees que cuando él ve a Alessia haciéndose pasar por Adrien, él cree desde un primer momento que es su hijo o ya sabe que no lo es y simplemente dice que sí para buscar de alguna manera una salida? Yo quiero pensar que sabe que no es su hijo. Yo también creo eso, que desde un primer momento sabe que no lo es, pero es como, aquí me agarro a lo primero que pase. El clavo ardiendo que se encuentra y ve que al menos es una alternativa y la toma. De hecho, hay una escena que para mí reafirma esto, y es la escena en la que que mucha gente ve esta escena y dice, ¿esto qué sentido tiene aquí? Que es la escena en la que hacen como un simulacro de incendio y uno de los compañeros abre un cajón debajo y hay un niño que se está quemando y él se queda traumatizado mirando al niño en plan quemando, y para mí esto es como un plan de, al aceptar que esta persona es tu hijo, estás dejando atrás tu pasado, estás dejando atrás a tu verdadero hijo, ¿sabes? Y aún así él decide seguir el camino ese, ¿sabes? Después de tener esa visión que tiene, él se autoconvence a él mismo de que no, de que esta persona tiene que ser mi hijo, tiene que ser mi hijo, tiene que ser mi hijo, y de alguna manera las acciones que Adrien hace como que le reafirman, ¿sabes? Ya sea por error, por el tema del vestido, que se pone un vestido y da la casualidad de que el niño antes también usaba el vestido y tal. Entonces, como que de alguna manera le reafirma. Y también me gustaría señalar lo que tú has dicho de que es una persona que tiene carencia. Para mí esto también es una forma de cómo Ducournau tiene, porque una de las cosas que hemos hablado de la trama principal, de lo que va es que cuenta la historia de la relación, pero una de las otras cosas que hace es que hace una crítica de género, o sea, hace una crítica en estamos entre una persona que claramente tiene una masculinidad muy tóxica porque su masculinidad es simplemente esto, tiene esta visión de que no, es que tú te tienes que rapar, el pelito largo no, déjame afeitarte, y encima es una masculinidad tóxica e invasora porque no
no tiene límite, o sea, él no respeta la integridad física de otro. Entra en la habitación, que te tengo que quitar la ropa, si te la quito, ¿sabes? Es invasor. Entonces, me hace mucha gracia como Julia Ducournau, las escenas en las que se pincha esteroides, lo ponen rosita. El baño de Vincent es rosa. Es una contraposición entre la masculinidad tóxica y el de este que es rosa, que te está diciendo en plan, es que verdaderamente no es tan masculino como pensamos. Dentro de nosotros tenemos cosas que son estereotípicamente y socialmente femeninas, pero que no lo son. Y en este caso, en el caso de Vincent, lo que es femenino son las emociones, porque él tiene unas emociones que tiene que ocultar porque su identidad física no le permite hacer que esas emociones, no le permite transmitir esas emociones al exterior, perdón. Y otra escena bastante curiosa en el primer baile de los bomberos, que tiene un contenido homoerótico, que en plan son todos en plan súper mazados, fuertísimos, y de repente es un baile súper lento con lucecitas rosas, ¿sabes? Y en el que hay mucho contacto físico, tiene un contexto homoerótico. Y otra vez el comentario es que verdaderamente no hay nada ni masculino ni femenino y que todo el mundo tenemos ciertos comportamientos que no están... que no concuerdan a lo que la sociedad estipula para nosotros, y por eso no hay nada malo ni bien. Y por eso también al final el baile que hace Adrien, que es un baile típicamente femenino, que es como lo que concuerda al principio de la peli, es también una aceptación de ti mismo, porque es una identidad de hombre, porque en ese momento tú estás hacia el público y el público te percibe como un hombre y estás haciendo algo que es considerado puramente femenino. Y la reacción es asquerosa. O sea, la gente reacciona con asco, no reacciona con placer. Y es una crítica que ella hace, de Julia Ducournau, de decir en plan de ¿por qué un baile sexualizado hecho por una mujer es algo placentero, que se puede consumir, pero si lo hace un hombre es algo que en plan da asco, crea repulsión, claramente está señalando a la sociedad. Por eso digo que es una película muy contemporánea, porque si dentro de 100 años hemos avanzado 3000 veces más con el aspecto de identidades de género y de igualdad de género, pues evidentemente esta película no la van a entender, porque no están entendiendo el comentario que se está haciendo a la sociedad, ¿no? No sé qué opinas tú respecto a esto. Pues cuando lo comentaste, la verdad es que se ve bastante claro, ¿no? De cómo... de alguna manera vemos ahí lo que se nos está, o al menos lo que se nos ha inculcado dentro de la materia de género, ¿no? De cómo esos bailes, además, que aparecen de una manera bastante explícita al principio dentro de los coches, que ya no es solo que lo haga Alessia, sino que hay muchísimas más, pues en este caso bailarinas que hacen este tipo de bailes que se pueden considerar pues eróticos, con una sexualización bastante fuerte, y que lo vemos de una manera bastante explícita en la peli. Luego, ya cuando prácticamente está terminando la peli, vemos la contraposición de ese baile, que además, que es curioso también porque lo hace la misma persona. Sí, sí. Que también es un punto interesante. En este caso, vista desde el exterior como hombre, pues genere también esa reacción que es de asco, es de rechazo por parte de pues la audiencia, en este caso, que son los bomberos. Entonces, esto también nos lleva a reflexionar que quizá no es quién hace, o sea, es más quién hace que lo que haces. Efectivamente, ¿sabes? Sí. Es como lo del hecho, en plan, se asume que un hombre puede matar, pero una mujer no. Los dos son capaces de hacer lo mismo. Depende de la sociedad, te juzga, depende de quién tú eres, ¿no? Y a base de esto quiero hablar también, porque creo que Titán, hemos hablado de los coches, de la simbología, es una película que está llena de simbología. Por ejemplo, con Crudo, no sé si te acuerdas que te dije que daba la casualidad que la escena en la que... Voy a hacer spoiler de Crudo por si alguien no la ha visto, ¿vale? Lo dejo claro. La escena en la que Alexia, la hermana de Justin, pierde el dedo cuando le está haciendo la cera. Sí. No sé si te acuerdas que te dije en el programa que también podía representar una forma fálica, y
yo esto lo veo en la peli con la manera en la que ella mata a la gente. O sea, literalmente la oreja y el punzón que tiene, que es de titanio. Sí. Justamente cuando le clava el de este en la oreja, ¿qué hace el chico? No, el chico eyacula. Cuando ella mata a alguien, lo que el chico hace es simular una eyaculación por la boca. Está hablando básicamente, además hay otra escena que si tú no ves la simbología de la película y ves la escena, no la relacionas, pero después hay una escena en la peli en la que se sube a un autobús y están diciéndole cosas asquerosas a una chica, y una de las cosas que le dicen al final es: un agujero es un agujero, me la follo por la boca, por la nariz e incluso por la oreja. Y está haciendo una referencia literalmente a lo de follarse. Es una mujer y se está follando a gente por la oreja. Literalmente los está matando. Los mata así. Y es una referencia sexual de cómo también, yo lo veo así, cada uno de su manera. Es una manera también de decir cómo de violento es el sexo desde una manera patriarcal, ¿sabes? Desde mi punto de vista. Uh-huh. O sea, reflejando el punzón, reflejando pues un falo, y el agujero de la oreja, pues eso, una vagina. Y yo, bueno, no sé, ¿cómo te has quedado con esto? Me acabo de quedar... no sé, es que mi culo está ahora mismo... O sea, vamos a ver, yo salí del cine con el culo torcido. Vengo aquí, me lo vuelves a torcer, me haces así, le das vuelta. Es que yo no sé cómo voy a dormir hoy, voy a acabar fatal. Sí. Tengo más cosas que comentar. Dale. Porque mucha gente dicen... Porque una de las cosas que se dijeron en Cannes tal es: no, porque es que la identidad destruye el género. Julia Ducournau destruye el género, tal. Yo no pienso que se destruya el género, sino que más que lo critica, por alguna manera de decir, pero sí es verdad que dentro de lo que cabe, la película tiene una representación queer, pero no es una representación queer explícita. En el sentido, a ver, Alexia y Justine se besan y se enrollan tal y cual, ¿vale? Pero me refiero de forma en lo que llega a ser el cuerpo, tu propio cuerpo. Y es que si nos paramos a pensar, tanto Alexia como Vincent son dueños y tienen un cuerpo que no les corresponden a su deseo, ¿sabes? Correcto. Es decir, él quiere ser supermazado, quiere estar como si tuviese 25 años, y ella está de repente teniendo una cosa que le está destrozando el cuerpo, por así decirlo, y eso es algo bastante, dentro de lo que cabe, bastante queer, que es algo que tú no estás a gusto dentro de tu cuerpo y estás luchando contra tu propio cuerpo, y es algo bastante violento. Y me gusta mucho porque también como en Crudo, porque hay mucha gente que me dice: no, es que Crudo y Titán son muy diferentes. Si te paras a pensarlo, no. ¿Te acuerdas que en Crudo te dije que Justine, cuando estaba poniéndose la música y empieza a bailar frente al espejo, que ella se reconoce su sexualidad? Aquí también pasa. O sea, no solo Vincent, que se autorreconfirma que parece un American Psycho, ¿no? Cuando está el nota follándose a la tía y se mira en el espejo para decir: ¡guau, qué cuerpazo! Que él hace así y se mira todas las venas, ¿no? En plan de: ¡guau, mira qué fuerte estoy, qué potencial soy! También pasa con Alexia. O sea, Alexia al final de la peli, cuando va a entrar a la habitación de Vincent, se mira al espejo y se queda mirándose como diciendo: ¿qué cojones me está pasando? ¿Qué es esto que yo soy? ¿Sabes? En plan, ella como que se reconoce en el espejo. Estamos hablando de un momento que también ha pasado todo lo de que se ha tenido que pasar por Adrien, tal y cual. Es como que te estás viendo y estás viendo a un extraño, no sabes qué te está pasando, y ella tiene miedo, se lo dice, tengo miedo porque es que no sabes qué le está pasando. Joder, es que se ha quedado embarazada de un coche. Es algo que, si a ti te lo dice, es como lo de: me he quedado embarazada por lo del Espíritu Santo. Chiquilla, ¿cómo va a ser eso? ¿Sabes? Es como un poco la Virgen María, ¿no? En plan de ella siente eso, es como esto de: ¿qué me está pasando? ¿Qué está pasando a mí? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Y ya llegando a esto, hablando ya al final, ¿no? Que no sé a ti qué te parece al final. Bastante bien. O sea, sí, la verdad es que me gusta. ¿No te quedaste un poco de what the fuck? Porque, hombre, por supuesto, durante toda la película. Pero yo es que al final, yo cuando llegué al final, la primera vez que lo vi, digo: ¿van a enseñar bebé? ¿Van a enseñar bebé? Yo tenía curiosidad, sí, por sí. Es como ya, en plan, esta sensación de, ¿sabes? En plan de quiero verlo, ¿no? En plan un poco voyeur, ¿no? Como le dicen, en plan de quiero ver, enséñame al bebé, quiero ver cómo es, ¿no? Que lo hace, que está bastante bien, ¿no? Pero el final también tiene una simbología, y es en plan de: Julia Ducournau dijo en una entrevista, y lo dejó súper ambiguo, en plan de averiguarlo ustedes. Ella dijo que representa el nacimiento de los titanes.
Y, de hecho, ahí viene en francés, hay un juego de palabras porque titán, o sea, titán en francés significa titanio, pero titón en francés significa titán. Ajá. Entonces es un juego de palabras, ¿vale? Yo me puse a investigar. Gea es la madre tierra y Urano es es quien tiene sexo con Gea y crea a los titanes, pero Urano a su misma vez es hijo de Gea, ¿vale? Y ella dice, hay una metáfora de esto con el fuego y el titanio. Y lo único que a mí se me ha ocurrido es que es una forja, es como forjar. En una forja tú necesitas el metal y el fuego para dar forma a lo que tú quieres. Sí. Eso es el final. El final es una forja del titán. Y en mi caso, porque la gente va a decir, vale, Alexa, que es la que tiene Alexia, que es la que... Alexa, ponme despacito. Alexia, que es la que tiene el niño, es Gea. Sí. No lo es. Gea es Vincent. Porque Gea en la mitología griega mata a Urano, que, por cierto, Urano, la manera que tenía de tener, porque Urano era súper violento, Urano era como que incluso le forzaba a Gea a tener relaciones sexuales con él, ¿vale? Pero la manera que la mitología griega decía, si no mal recuerdo, la mitología griega que tenía que decir que Urano mantenía sexo con Gea, es decir, que la cubría con un crespón negro. ¿Qué es el crespón negro? Todo el líquido negro que le sale a Alexia del cuerpo. El aceite de coche. ¿No? Y además ella está invadiendo la vida de Vincent porque en ningún momento ella es lo que le dice la madre biológica de Adrien, que es que ella no entiende, o sea, si le hiciera lo mismo a su hijo, ¿sabes? Ella no está en ningún momento comprendiendo qué está pasando. O sea, de alguna manera le está ayudando a Vincent, pero también está invadiendo mucho de la misma manera que él invade la masculinidad de Adrien, ella está invadiendo su vida porque que lo está cubriendo. Entonces, ahí es donde veo yo la metáfora de los titanes, que el fuego en la película que se repite muchas veces es como un presagio de lo que va a pasar, incluso al final, que Vincent se quema la barriga y todo, a la misma vez que ella está empujando y pues llega ya al final, que es como que sale el titán, que forja el titán y por un ende, Urano muere, que es Alexia. Ella muere porque es que es así como es una referencia a la mitología griega. Y con esto llego a la única parte de la película que no comprendo, que es el corte a blanco. No es disolver a blanco como Cisne Negro, que hace un fade to white. Es un corte a blanco. Y yo ahí me rompió el culo. Digo, no entiendo por qué. Es algo súper simple, pero es que si buscáis en internet sobre qué significa un corte a blanco, no hay gente que te diga qué es un corte a blanco. Entonces, desde aquí, si Julia Ducournau no está viendo esto, por favor, que me explique qué quería decir con el corte a blanco del final de la peli, porque yo me quedé con el culo roto, en plan de, no entiendo por qué ha puesto un corte a blanco. Podía haber puesto un fade to white que tuviese tenido como, a lo mejor, dentro de lo que cabe, más coherencia, pero no entiendo el corte y después disolvido a blanco. No sé, ¿cómo te quedas tú? Porque yo me quedé. Sí, es que, claro, es una cosa que tú ya, vamos a ver, acabas de vivir el final de la película, que es bastante, en fin, es muy extraño, como todas las películas, pero que al fin y al cabo te genera muchísimas emociones y de repente una cosa tan abrupta y tan... Sobre todo, no te esperas el color. Sí. O sea, que sea blanco. ¿Por qué el blanco? Hombre, yo creo que el blanco quizá pueda representar lo que es el embarazo. O sea, el embarazo, quiero decir, el nacimiento, ¿no? Pero que sea de una manera tan abrupta, es lo que tú has dicho. Es porque si fuese sido como un fade to white, digo, claro, vale, aquí empieza una nueva. Claro. Porque normalmente los fade to white se utilizan para simbolizar o muerte, que encajaría con Alexia, porque está muriendo, ha muerto, dando a luz. Y también significa que el personaje asciende a otro plano general, que es como un cambio en tu vida enorme, ¿no? Entonces digo yo, vale, pero es que no es algo que sea lento, porque no es como entrar en el cielo, básicamente. Está literalmente cortando y empezando. Y no sé si a lo mejor quiere decir, no, es que esto es un principio nuevo y por eso tenemos que cortar aquí. Porque no
sea, lo de los titanes. Cuando nacieron los titanes, que eran muchos, no solo era uno, cuando nacieron los titanes nació de alguna manera un nuevo comienzo, porque el comienzo de los titanes es el fin también de los titanes. Entonces, como no sé lo que quería decir ella con este Castaway, pero a mí me rompió el culo la primera vez que lo vi y las 2 segundas veces sigo dándole vueltas porque digo, ¿qué querrá decir esta mujer, esta directora, con esto que me ha puesto al final? Es que no lo entiendo, porque es que es un cut to white. Y bueno, con esto, conclusiones, porque vaya... Porque vaya, para mí es una película muy intensa. Yo la vivo muy intensamente porque, como ya he dicho al principio, a mí es una película que me pega muy de cerca y que me veo muy identificada con todo lo que sale en ella. Es una película que a mí me pega muy de cerca. Por eso yo cuando me dicen, a ver, que yo respeto todas las opiniones y hay gente que me ha dicho, pues a mí no me ha gustado, tal, lo respeto totalmente mientras dentro de lo que quepa sea coherente y me justifique. Si a mí me dice, puta mierda, pues digo, muerto, ¿sabes? Pero... que yo entiendo todo eso, pero cuando alguien me dice no me ha gustado o lo que sea, mi reacción es decir, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Claro. ¿Sabes? Porque quiero entender por qué no le ha gustado. Entonces, con esto, conclusiones. ¿Cuáles son tus conclusiones sobre esta película? Mis conclusiones, pues yo creo que era bastante lo que me esperaba dentro de lo que es la obra de Julia Ducournau. Me gustaría que hubiera un remake en España me gustaría un remake en España de Titán, solo para ver cómo se follan a un Seat Ibiza. Y también mucho cuidado con las profesoras de inglés, ¿sabes? Que se ponen el peinado con el lápiz. Cuidado con eso. Yo tenía 2 preguntas para ti. La primera, ya vista, que de hecho tú la has visto 3 veces. 3 veces. ¿Qué te parece La Palma de Oro? Yo la veo bien. O sea, me refiero que no entiendo de dónde viene la controversia, exceptuando la gente que no ha entendido la película, como yo acabo de decir, y se ha quedado literalmente... Es que vuelvo a decir, y si tú te quedas con las imágenes que solo te enseñan en pantalla, cuando Julia Ducournau no es... O sea, su primer corto, que se llama Junior, va sobre... la sexualidad la trata a base de que se le cae la piel, la pubertad, la trata como que se le cae la piel a la chica, de repente su cuerpo empieza a babosear, su columna se abre por la mitad. Es una directora que está muy relacionada con Cronenberg y es una directora que su cine es fantástico y su cine es de simbología. Si tú vas a ver una película de ella para que te digan esto es el principio, esto es el nudo, los personajes hacen tal... pues evidentemente no te va a gustar porque ella lo que hace es te voy a contar una historia de mi manera y que tú la relaciones con tus experiencias y con lo que tú vives y de alguna manera que tú también que le pienses, ¿no? Que es lo que yo creo que para eso sirve el cine, ¿no? Para que pienses, que no es una película como una de Marvel que te dicen los superhéroes y tal, y no. Entonces, si tú vas a lo que te enseña la peli, ¿qué te enseña la peli? Una niña tiene un accidente, se le pone un titanio en la cabeza, besa el coche, baile súper sexualizado, hoy muy violenta la peli, de repente se folla el coche, se huye de su casa, ¿sabes? En plan de todas estas cosas, como que llega al final de la peli y tú dices, pues no entiendo, no tiene sentido, porque la peli no va a ningún lado. Y es verdad, si lo ves así, la peli no va a ningún lado, pero es que es una peli que... desde mi punto de vista, es criminal interpretarla así, quedarte simplemente con lo que te están enseñando y ya está, y no pensar en la simbología ni las cosas que significan las imágenes. Es como si tú dices, a mí David Lynch no me gusta porque no explica las cosas. ¿Cómo va si no explica las cosas? Yo, Mulholland Drive, no... me parece una mierda porque eso al final no lo explicó. Y si no lo explicó al final, pues no, busqué en YouTube un vídeo qué significaba y no salió nada. Así que no me gusta la peli, ¿sabes? En plan de si te quedas así, tío, pues evidentemente comprendo. Para mí, la peli simboliza básicamente la responsabilidad que tenemos la sociedad y los padres de formar a nuestros hijos, las relaciones que tenemos con ellos, cómo nos relacionamos, cómo educamos,
responsabilidad afectiva, básicamente. Que seas responsable afectivamente con tu hijo y que las carencias que tú le hagas a tu hijo van a afectarle en un futuro de mayor, como Alexia, joder, que se vuelve una psicópata, tío. Y de hecho es un comportamiento súper común en asesinos en serie que tengan una infancia de mierda. O sea, tú te vas a... Y esto, de verdad, mirad los documentos, documentaros, iros a los asesinos en serie y muchísimos de los asesinos en serie tienen negligencias en la infancia, ya sea por parte de su entorno familiar o la escuela, lo que sea, o ambos. Porque, o sea, son niños, se están desarrollando y están en un entorno que es hostil hacia ellos, va a tener consecuencias en el futuro y eso es lo que nos está diciendo. Y aparte de eso, cómo utiliza Julia Ducournau lo fantástico que es decir, follarte un coche y quedarte embarazado del coche para representar emociones y sentimientos, como puede ser el sentimiento del amor. Y como en el principio lo hizo lo de la ansiedad de ser caníbal y comerte la gente para explorar tu sexualidad, como hizo en Crudo. Y pues nada, esto para mí es lo que representa la peli a grandes rasgos. Y dicho esto, mi última pregunta. Venga, dale, pregunta. ¿A quién le recomiendas? Exactamente, ¿a quién le recomienda la peli? Aparte de la gente que le gusta. Como siempre, a casi todo el mundo. Claro que sí, venga. Yo llevé a mi hermana de 16 años, y le gustó. Yo creía que iba a salir traumatizada, pero no. ¿Le gustó? ¿En serio? Sí, le gustó la peli, pero tú sabes, se quedó un poco... Yo me acuerdo porque yo me giraba a ver la reacción que tenía y me hizo mucha gracia las reacciones que hacía, ¿no? También, si vais a verla en el cine, la experiencia colectiva mola muchísimo porque es como que puedes ver a la demás gente sufrir, ¿sabes? Porque es como que la gente hace o se tapa la cara o dice ¿sabes? Cuando pasa algo. Sí. Entonces a mí pues esa experiencia me gusta bastante. Y bueno, con esto hemos concluido el programa de hoy, ¿no? Uf, esto es precioso, ¿eh? Creo que tenemos algo que anunciar. Bueno, antes de nada, que es que no hemos comentado nada, que tenemos las esponjitas nuevas. Sí, tío. Gracias casi a los 50 casi suscriptores, porque gracias a eso hemos podido comprar una esponjita nueva. Y bueno, también quería comentar que tenemos que anunciar que vamos a estar en otro festival justamente la semana que viene, si no mal recuerdo, que es en el Festival de Sevilla. Efectivamente. Y vamos a estar comentando especialmente, a ver, como sabéis, yo publico todo en Letterboxd, publico todas las críticas, pero de la sección oficial elegiremos 3 películas de las que yo haré una videocrítica, después haremos un podcast como este que estamos haciendo ahora, donde vamos a hablar sobre la sección oficial que nos está apareciendo y quién puede ganar el premio de la sección oficial. Y ya después, cuando termine el festival, haremos otro de estos, pero ya no aquí, sino en la radio, donde hablaremos de nuestra experiencia en el Festival de Sevilla y que nos ha estado pareciendo. Y pues nada, pues muchas gracias a todos por a todos los que comentáis, que aunque seáis pocos, para mí significa muchísimo. Yo respondo siempre. Y pues nada, como sabéis, abajo en la descripción tenéis las redes sociales donde nos podéis seguir. Y esperamos vernos pronto y que nos sigáis apoyando. Y muchísimas gracias a todos otra vez y nos vemos. Adiós. Besis.